Es 1912. La villa franciscana Mondragone, en Frascati, Italia, es el escenario de una discreta venta de libros antiguos. Ahí, el anticuario Wilfried Voynich examina los volúmenes buscando algo singular. De pronto, sus manos se posaron en un códice extrañamente pesado, un pequeño libro de pergamino que guardaba un secreto profundo. Al hojearlo, se reveló un mundo que desafiaba la lógica. Ilustraciones de plantas desconocidas, diagramas astronómicos con constelaciones que nadie reconocía y figuras femeninas en extrañas piscinas. Pero además de las imágenes, las más de 200 páginas escritas en un idioma sin igual, un alfabeto indescifrable que ha eludido a lingüistas y criptógrafos hasta nuestros días. Bienvenidos a Laberintos de la Historia, el espacio donde exploramos los enigmas del pasado con mirada crítica. Soy Oscar y me acompaña nuevamente mi amigo Alex Flores, y en este tercer capítulo los invitamos a repasar los complejos recovecos de la historia, siempre con información verificable, sobre un antiguo manuscrito que ha desconcertado a criptógrafos, lingüistas y hasta a las tecnologías más avanzadas, el manuscrito Voynich. Los invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes, disponibles en la ficha informativa de este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde Laberintos de la Historia en un nuevo episodio. Me acompaña hoy también Alex Flores. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. Muy contento de seguir participando en esta serie de programas que esperamos encuentren entretenidos. Excelente, mi estimado Alex. Vamos a entrar en materia, ¿te parece? Quiero comenzar mencionando algunos datos sobre Wilfried Voynich. Fue un anticuario y bibliófilo polaco. Nació en 1865 en Lituania, que en ese entonces formaba parte del Imperio Ruso. En su juventud se unió a una organización revolucionaria en Varsovia y pues ese fue el motivo por el cual es arrestado y enviado, ni más ni menos que a Siberia. Logró escapar en 1890 y se estableció en Londres, donde cambió su nombre a Wilfried Michael Voynich. Por recomendación de un curador del Museo Británico, pues se dedicó al comercio de libros exóticos, abriendo su propia librería en Londres en 1898. Se convirtió en uno de los más grandes comerciantes de libros raros del mundo. Ahora, aquí vale la pena mencionar que la compra del manuscrito que mencionaste en la introducción se mantuvo en secreto y pues la verdad sobre el origen del códice no se conoció públicamente hasta después de la muerte de Voynich. De acuerdo, Alex. También vayamos siguiéndole la pista al manuscrito para ir construyendo su trayectoria histórica. Este manuscrito Voynich habría llegado a manos del emperador Rodolfo II de Habsburgo alrededor del año 1580. Esto, según una carta escrita en 1665 por Johannes Marcus Marci, rector de la Universidad de Praga, dirigida al erudito jesuita Athanasius Kircher. En dicha carta se menciona que el emperador Rodolfo II llegó a pagar la estratosférica cifra de 600 ducados, lo cual equivaldría a 125,000 euros modernos. Fíjate qué interesante, ¿no? Pagar esa cifra por un manuscrito significa que tenía un alto valor por su rareza. Bueno, pues posteriormente sabemos que el manuscrito pasó a manos de Jacobus Orsiki, botánico del emperador Rodolfo II, y lo sabemos porque su firma está estampada en el manuscrito. El manuscrito fue cambiando de manos hasta que en 1665 llegó a Athanasius Kircher. Este señor Kircher era considerado un polímata por sus amplios conocimientos en diversas disciplinas. Su curiosidad lo llevó a investigar campos tan variados como la egiptología, la geología, la medicina, la música y también la óptica. Como otra de sus actividades, fue una figura central en el estudio de las curiosidades y los objetos exóticos, y su famoso Museo Kircherianum fue uno de los gabinetes de curiosidades más grandes y conocidos de su tiempo. A Kircher le envían el Voynich para que intentara descifrarlo, aunque no tuvo éxito. Su correspondencia durante su fase de estudio es la primera mención documentada del manuscrito. Después, los registros del manuscrito se hacen vagos, pero se sabe que se conservó en archivos jesuitas hasta que Voynich lo redescubrió. Tras la muerte de Voynich en 1930, su viuda Ethel lo heredó y en 1969 Hans Kraus lo donó a la Universidad de Yale, donde hasta el día de hoy se encuentra.
Es justamente mientras consultábamos las fuentes para este episodio, me encontré con un fabuloso documental sobre la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos, que es el nombre completo de este lugar donde se encuentra resguardado el manuscrito. La biblioteca se encuentra dentro del campus de la Universidad de Yale en Estados Unidos y de verdad es impresionante en sí misma, tanto por su arquitectura modernista, por los títulos que contiene y por los métodos de conservación para preservar un acervo de un poco más de 1 millón de ejemplares, entre los que se encuentran la Biblia de Gutenberg, el mapa de Vinlandia, del cual quizá valga la pena hacer un episodio posteriormente, así como este manuscrito Voynich, que además la misma Universidad de Yale ya ha puesto a disposición pública una digitalización del manuscrito en línea para que nuestra audiencia lo pueda consultar y maravillarse con sus páginas. Exactamente, amigo. El Voynich está compuesto por 240 páginas de pergamino, algunas plegadas como mapas, ya que sus dimensiones son algo mayores. Por las ilustraciones que acompañan a cada página, es posible identificar que trata de 6 temas principales, una amplia sección de botánica, otra parte que trata de astronomía, biología, cosmología, farmacéutica e incluso se puede intuir en algunas páginas que se incluye un recetario. El texto, escrito con estilo propio del medievo, a tinta y pluma, traza glifos o letras como parte de un alfabeto de 34 a 70 símbolos, que parece un idioma, pero desafortunadamente nadie lo ha podido descifrar aún. En el año de 2011, la datación por radiocarbono lo coloca el manuscrito en un periodo entre el año 1404 y 1438. Esto sería en pleno auge del Renacimiento italiano, lo cual pues nos hace descartar que se trate de una elaboración reciente, ¿no? En capítulos anteriores de Laberintos de la Historia, hemos dado cuenta de la técnica de datación indirecta, tanto en el disco de Sabú como en el mecanismo de Antiquitera, fueron fechados a través de otros objetos o a través de inscripciones, o en el objeto estudio o en el lugar donde fue descubierto. En el caso del Voynich, está fechado con una técnica conocida como carbono 14. Esta técnica consiste en hacer un conteo de isótopos de carbono 14 en una muestra orgánica, es decir, en una porción del pergamino, que va decayendo con el tiempo y esta se compara contra un conteo normal de carbono 14 el día de hoy. Esto permite determinar una fecha con mucha precisión de una muestra que tenga entre unos 11 o 12 mil años. Es decir, es bastante preciso dentro de ese rango de tiempo. Ahora, centrémonos justamente en la forma en la que está escrito el texto. Imagina que somos criptógrafos con este libro entre las manos y tenemos la enorme tarea de descifrarlo. ¿Por dónde empezar? Ante ti se encuentran letras de un trazo fluido, con bucles y patíbulos, y sorprendentemente tiene una estructura similar a la de cualquier lenguaje escrito. Es tan único que incluso a este idioma se le ha nombrado voynichés. El primer intento formal de decodificar el texto corre a cargo de William Newbold, un profesor de la Universidad de Pensilvania, quien en 1921 afirmó que se trataba de un texto de Roger Bacon escrito con un sistema de micropuntos. Su teoría fue desacreditada por el criptógrafo John Manley, que demostró que los puntos eran imperfecciones en la tinta. En 1940, en la plena Guerra Mundial, William Friedman, considerado el padre de la criptografía estadounidense y jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA por sus siglas, se obsesionó con el Voynich. Junto a su equipo, realizó un análisis exhaustivo de frecuencias y estadísticas, concluyendo que el texto no era una lengua inventada o sin sentido, sino que poseía una estructura lingüística interna. Si bien no logró descifrarlo, su trabajo sentó las bases para la investigación futura. Y así empezó la fiebre por descifrar el misterio, ¿no? En los años 50 del siglo pasado, Leonel C. Strong, un patólogo y criptógrafo aficionado, propuso que el manuscrito era pues muy similar a un sistema de taquigrafía. A pesar de su formación en patología, Strong desarrolló un profundo interés en el manuscrito Voynich. Dedicó años al estudio del códice, convencido de que contenía un mensaje cifrado. Pero los estudiosos de la lingüística no la consideran válida por su falta de rigor.
En los 70 el profesor de filosofía de Yale, Robert S. Brumbaugh, propuso que el manuscrito era una obra de magia ceremonial con una estructura oculta. Su teoría era que las palabras eran anagramas de una forma de latín simplificado. Brumbaugh publicó una traducción parcial, que la comunidad académica rechazó por su falta de solidez metodológica y por basarse en suposiciones más que en evidencia clara. A mediados de los 80, John Stocco, ingeniero aeroespacial y criptógrafo ucraniano, afirmó que el texto era ucraniano escrito sin vocales, usando un cifrado fonético, y que esencialmente se trataba de notas diplomáticas intercambiadas en la Edad Media o antes entre gobernantes de Ucrania y los medos. Su propuesta, sin embargo, encontró poca aceptación en la comunidad académica, ya que su teoría de la historia es una desviación considerable de los hechos que generalmente se aceptan sobre la historia de Ucrania. Todos estos modelos e intentos de descifrar el Voynich fallaron. Algo que sí podemos decir con certeza es que el texto sí tiene patrones de lenguaje natural. Si tomas una página del Quijote o de cualquier otro libro que quieras de forma aleatoria, encontrarás que hay un pequeño número de palabras que aparecen con mucha frecuencia. Generalmente son los artículos y preposiciones los que más se repiten, y es una lista limitada, digamos. Mientras que la gran mayoría de las palabras se repiten poco, dependiendo del contexto. Esto se denomina baja entropía, ¿no? De acuerdo con los postulados de la ley de Zipf. Entramos al siglo XXI y la ciencia se pone al servicio de la paleografía, y el debate se vuelve más intenso. En 2004, el científico informático y criptógrafo del Reino Unido Gordon Rock publicó un artículo científico en la que, utilizando una técnica conocida como matriz de Cardano, es posible generar un texto con patrones similares al voynichés, sin que tenga necesariamente un significado real, lo que respalda la hipótesis de que el manuscrito podría haber sido un fraude deliberado. Sin embargo, en 2009, y desde otra disciplina enteramente distinta, la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale encargó al Macron Research Institute que realizara análisis detallados de los materiales del manuscrito. El equipo de Macron determinó que la tinta principal utilizada para el texto y los contornos de los dibujos se está utilizando una tinta ferrogálica, un tipo de tinta de origen vegetal y mineral. Este hallazgo fue crucial, ya que esta tinta era común en el periodo en el que el manuscrito fue datado originalmente, por lo que tanto el material del manuscrito como la tinta pertenecen al mismo periodo y es consistente con las técnicas medievales. Sumado a ello, en 2013 los estudios de Marcelo Montemurro de la Universidad de Manchester y Damián Sanet del Centro Atómico de Bariloche en Argentina representan uno de los intentos más rigurosos y sofisticados de abordar el manuscrito desde la física estadística y la teoría de la información. Determinaron que el manuscrito tiene estructuras similares a las lenguas humanas, donde ciertas palabras o grafías aparecen en determinado contexto y que además las palabras están organizadas entre sí. No afirmaron que el texto correspondiera con las imágenes o que explicaran las mismas, pero sí que su estructura sugiere una intención semántica. Así es, entonces, ¿qué tenemos, amigo? Hay otra sección que es por demás fantástica. Las láminas del manuscrito Voynich se abocan en representar flores, plantas que parecieran reales, pero no lo son. No lo son porque no hemos podido identificar alguna en la flora de la Tierra. Esto plantea serias preguntas de dónde provienen estos dibujos. Por ejemplo, algunas combinan partes de plantas que sí existen, o plantas con animales, o con órganos de animales, y otros de plano son dibujos completamente que nos parecieran fantásticos. ¿Tú qué opinas, Alex? Yo creo que esta es la parte del manuscrito más enigmática, ¿no? La sección dedicada a la botánica es la más nutrida, son 80 páginas, casi una tercera parte del Voynich. Desde que reaparece el manuscrito, muchas personas, incluidos botánicos, han intentado identificar las plantas que ahí se representan, pero sin éxito. Por ejemplo, hay una lámina donde aparece una flor con 8 pétalos tubulares parecida a una estrella. No existe en la naturaleza, pero sí en la iconografía alquímica.
Por ahí hay una teoría que sugería que las plantas podrían ser especies raras o exóticas, quizás del Nuevo Mundo, desconocidas para la botánica europea del siglo XV. Otra hipótesis es que las plantas son completamente ficticias, producto de la imaginación del autor. Esto podría significar que el manuscrito tiene un propósito simbólico o esotérico y no botánico. Investigaciones más recientes, como la que realizan Arthur Tucker y Rexford Talbert, han intentado identificar especies comparando con flora mesoamericana. En 2013 publicaron un estudio en Herbalgram proponiendo paralelismos con plantas mexicanas y de América Central, pero sus hipótesis no han sido confirmadas por otros botánicos que nos pudieran ofrecer una validación de pares u otro punto de vista, ¿no? Definitivamente. Alex, conociéndote y conociendo tu pasión por la astrofotografía, hay una sección del Voynich, quizá más enigmática que la botánica, dedicada a la astronomía, mezclada quizá con un poco de astrología y esoterismo. ¿Qué nos dices de esta parte del manuscrito? Exactamente, cuando repasé los diagramas de la sección astronómica del Voynich, pues me genera un interés profundo, pero también algo de escepticismo, ¿no? Como astrofotógrafo estoy acostumbrado a buscar patrones conocidos en el cielo, ciertas constelaciones, determinadas estrellas como Marte o Venus. Buscas, por ejemplo, el tránsito lunar o identificas cúmulos de estrellas. Pero aquí en estas páginas esos patrones o referencias no están correctos entre comillas o bien no están en donde deberían. Por ejemplo, en una de las láminas hay una rueda zodiacal Aries, Tauro, Géminis. Están ahí, pero a menudo representados con una iconografía inusual o acompañados de múltiples figuras femeninas, dispuestas alrededor de un círculo central. En algunos momentos me pareció encontrarle alguna similitud con estos atlas de acupuntura china. Por ahí hay unos diagramas en páginas que por su tamaño están plegadas, que son 12 rosetones. Cada rosetón está dividido en secciones, a menudo con imágenes de estrellas, planetas o lo que parecen ser planetas, y lo más intrigante, figuras femeninas que interactúan con estos cuerpos celestes o con el propio universo. Algunas parecen bañarse en estanques o emerger de cáscaras, mientras otras sostienen esferas o se elevan entre las estrellas, llena de simbolismo y rituales de los que no tenemos ni idea. Y en otro folio se representa el tránsito lunar por las Pléyades. Está dibujado con líneas que conectan estrellas como si fueran rutas. Eso no lo ves en los atlas astronómicos medievales. La precisión de algunas alineaciones sugiere cierto conocimiento astronómico, pero la iconografía es completamente esotérica desde mi punto de vista. Por ahora, los diagramas del Voynich sigue siendo un laberinto de la historia, con preguntas aguardando su respuesta. Qué gran cierre, Alex. Ahora, a manera de conclusiones, déjame hacerte la siguiente pregunta. Con el manuscrito Voynich, ¿estamos ante una falsificación muy elaborada del medievo o bien estamos ante un artículo auténtico, con lo que ello implica? Qué gran pregunta y ojalá tuviéramos la respuesta. Lo que te puedo decir es que el primer paso con el Voynich es descifrar el texto. Eso con toda seguridad nos va a traer nuevas preguntas. Es un manuscrito que va a dar de qué hablar por mucho tiempo y aquí estaré encantado de comentarlas en este espacio. Sin duda, encantado también yo. Muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Laberintos de la Historia. Les recordamos que pueden verificar las fuentes. El compendio de fuentes está disponible en nuestro sitio web laberintosdelahistoria.mx. También nos pueden visitar en nuestra página de X, así como en las plataformas de podcast de su predilección. Buenas noches. Buenas noches, amigo.